Hola queridos amigos, bienvenidos a su nuevo podcast. Hoy tenemos una palabra de Dios para sus vidas, así que no se lo pierdan, preparen su cafecito y degústense esta palabra. Pídele a Dios que les hable. Nosotros ya estamos listos con nuestro cafecito. Bienvenido, preciosa. Bienvenido, buenas mi amor, ¿cómo estás? Qué alegre poder compartir una vez más la palabra. La palabra es poderosa, es hermosa, es nuestro pan de vida y lo queremos compartir con ustedes. Así que nosotros estamos listos. Así es. Abróchense los cinturones y vamos a un nuevo podcast. El título que hoy le hemos puesto a este podcast se llama Levantando ídolos. Creo que es un tema bien interesante porque a través de la historia de la Biblia vemos que aún el pueblo de Israel empezó a levantar ídolos en el desierto, quizás al no ver la respuesta que esperaban de Dios en ese momento, o al ver que su líder Moisés ya no bajaba del monte cuando subió a traer los mandamientos con Dios, ¿verdad? Y entonces viene el pueblo de Israel y empieza a hacer ídolos. Uh-huh. Y hoy como pueblo cristiano, como hijos de Dios, quizás no tenemos los ídolos físicos, ¿verdad? Como quizás en nuestra vieja naturaleza o como hemos visto en la sociedad. Pero muchas veces levantamos otro tipo de ídolos, ¿verdad? Exacto. La vez pasada estábamos compartiendo con unos amigos y cuando uno lee la Biblia y lee, por ejemplo, el tema de hicieron un becerro de oro, en nuestra mente decimos, no, yo nunca haría algo así. Por ejemplo, eso cómo se les ocurre al pueblo de Dios hacer algo así. Pero es que levantamos otro tipo de ídolos, que creo que es importante que lo veamos hoy acá, porque de alguna manera no estamos tan lejos de lo que hacía ese pueblo en aquel entonces, ¿verdad? Es que fíjate que el día a día puede ser un reto para nosotros como hijos que estamos esperando una promesa, como hijos que estamos pasando por pruebas, por hijos que estamos pasando por un desierto, etcétera. Y muchas veces escogemos la primera salida, escogemos lo más visible, lo más notorio y dejamos de ver a Dios. Pero a mí lo que me encanta de Jesús cuando viene aquí a la tierra es que él fue bien radical en abordar estos temas. Sí. ¿Verdad? Fue bien claro. Uh-huh. Y eso me encanta porque nos lo dejó establecido y solo es de tomar la Biblia y ponerla en práctica en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Y veamos lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Uh-huh. Dice, si quieres ser mi discípulo, dice, debes aborrecer a los demás. Dice que para este momento ya una multitud los estaba siguiendo. Uh-huh. La multitud es más emotiva, ¿verdad? Uh-huh. Que comprometida. Exacto. ¿Sí? Sí. Recordate que cuando Dios o Jesús le da de comer a la multitud en el desierto, en aquel monte, donde le dice a sus discípulos, démosles de comer porque el tiempo ha pasado, y alimentó más de 5,000 hombres, dice la Biblia, y en 2 veces aparece registrado en la Biblia. Vemos de que a partir de ahí la multitud se aumentó y quería seguirlo. Entonces Jesús era bien claro, decía, ustedes me están siguiendo porque tienen hambre, porque exacto, ya les di de comer. Uh-huh. Y aquí nuevamente viene Jesús y dice, ok, voy a aclarar, ¿verdad? Uh-huh. Y es la diferencia entre la multitud emotiva y el discípulo comprometido. Así es. Yo creo que vale la pena aquí que no es casualidad que comience así Jesús, el que quiera ser mi discípulo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso pasa hoy en día. Muchas veces podemos seguir a Jesús por los milagros, por el mensaje de amor y de redención, pero lo vemos como el Dios de amor, que lo es, pero tal vez no lo estamos viendo como Señor. Uh-huh. Y Señor es seguirlo, obedecerlo, aún y a pesar de mí. Totalmente. Y creo que aquí Jesús comenzaba a poner las diferencias. Ustedes me van a seguir y me van a seguir multitudes, pero hay una diferencia entre seguirme que dejar que yo los forme. Uh-huh. Y aquí estaba comenzando ya a poner Jesús el precedente de qué se necesitaba. Y fíjate que si lo vemos lo que se está viviendo aquí en la Biblia, respecto a lo que se vive hoy en el pueblo cristiano, uh-huh, o en los hijos de Dios, es muy similar. Sí. ¿Sí? Muchas veces los templos se llenan,
de personas que esperan un milagro, ¿verdad? Algo emotivo. O que piensan que ya cumplieron con haber ido el domingo. Exacto. O yo escucho mucho, la iglesia utiliza mucha estrategia de vamos a regalar esto con tal de que vengan. Y ahí sí se les llena la iglesia, ¿sí? Pero muchas veces, cuando Dios les dice, ok, está bien que busques lo que yo puedo darte, pero antes de esa emoción, yo quiero que haya un compromiso de tu corazón a estar dispuesto a ir a donde yo te envíe o a donde yo vaya contigo. Entonces esto es lo que hay que ver aquí. Jesús dice, ok, vamos a marcar aquí la diferencia entre quién es aquel que por emoción me busca, cuando se siente bien o cuando se siente mal, o aquel que dice, no importa lo que pase, contigo yo estaré, permaneceré. Y aquí dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Imagínate, esta versión está bien fuerte, ¿verdad? Pero ¿a quiénes se refiere con los demás? Dice, a tu padre, wow, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, ¿qué significa esto? Tu propia cruz, tu voluntad, ¿sí? Tu deseo, y me sigues. No puedes ser mi discípulo. ¿A qué punto llega acá Jesús? No está llegando al punto de, si quieres estar conmigo, no puedes tener esposa. Dejar a tus hijos abandonados, a tus padres, a tus hermanos. Ya no quiero que tengas familia ni amigos, ¿sí? El problema aquí es cuando cada una de estas personas mencionadas acá no ocupan el lugar que deben ocupar en tu vida, sino que muchas veces ocupan el lugar que a Dios le pertenece. Exactamente. Fíjate que también hay que tomar, uno lee esto y de repente puede ser que, ¿cómo es aborrecer? ¿No? Pero realmente aborrecer significa amar menos, ¿verdad? Y en la traducción pusieron esta palabra, porque significa, pero no es odiar, que pareciera. Totalmente. Sino que es amar menos. Ahora, tú dijiste algo que creo que es el péndulo, es que todas estas personas, lo que Jesús está mencionando, o las relaciones, llamémosle relaciones que Jesús está mencionando, lo que está diciendo Jesús es que no están en el lugar correcto. Es decir, que está bien que los tengamos y los cuidemos, pero los tenemos que amar menos que a Él, ¿verdad? Y te digo que para mí, esta es una palabra que solamente poniéndola en práctica, te das cuenta que es lo que Jesús te está pidiendo. Totalmente. Y fíjate que cuántas cosas o cuántas personas pueden estar antes que Jesús. Aquí vemos que Jesús hace énfasis a la familia, ¿verdad? Sí. Que puedes ocupar el lugar de Jesús. Que es bien fácil, porque podemos llegar a pensar, mi papá me necesita, mis papás me necesitan, este es tiempo para ellos, para mi familia, y eso está bien, el tiempo que la gente, tu familia necesita, pero no antes que a Dios, ¿sí? Porque vemos que luego Jesús habla del tema de la honra a padre y madre, ¿verdad? Y permanecer casado con habla una mujer. De amar a tu esposa y que no haya el divorcio, ¿verdad? Exactamente. Entonces vemos que para Jesús estas relaciones son importantes y que tú, si estás comprometido en estas relaciones, también provoques resultados que le agraden a Él en cada una de estas relaciones. Así. Lo que Dios no quiere es competir en tu corazón con ninguna de estas personas. Pero dejemos a un lado las personas. Recuerdo también otro versículo en el cual Jesús habla cuando un joven rico se acerca y te dice, quiero seguirte. Y le dice, ok, me vas a seguir, pero primero ve a vender o a deshacerte de toda la riqueza que tienes y luego vienes conmigo. Y el joven rico, dice la Biblia, que se entristeció en su corazón. Entonces ahí desde ese momento es una alerta. Entonces aquí vemos que aquí ya no fue la familia, en el caso del joven rico. No. En el caso del joven rico fue su riqueza, su posesión, quizás su fama, lo que le hacía sentir delante de la sociedad. Su posición. Entonces ahí dice Jesús,
tan difícil es, ¿verdad?, que entre un rico al reino de los cielos. Pero ¿por qué hace esa énfasis? Porque en este punto, el rico, la riqueza ha tomado su corazón. Amaba más la riqueza. Dice, ok, Dios me interesa, pero arriba de Dios está la riqueza, está la posición o posesión, ¿verdad? Entonces, Dios hoy, con este tema, me hace a mí recapitular mi vida, porque esto no es solo para aquellos que están iniciando a conocer a Cristo. Esto es para todos. Todos aquellos que dicen, yo ya tengo más de 10 años, 15 años, 5 años, 2 años, 20 años, 30 años. Creo que debemos estar evaluándonos constantemente. Totalmente. El título del episodio se llama Levantando ídolos. Y es que yo te aseguro que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, si le hubieran dicho a ellos, allá van a ir a levantar un ídolo, cualquiera te dice, ¿cómo vas a creer si Dios nos está librando de aquí? Pero es en diferentes circunstancias que tú comenzás a hacerlo, ¿verdad? Y tú dijiste ahorita algo que creo que debemos hacer énfasis. Tenemos que evaluarnos constantemente, todos los días, porque a veces podemos levantar ídolos en nuestro corazón cuando en lugar de que Dios sea la prioridad, nosotros decidimos, porque es una decisión propia, poner algo adelante. Puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser el celular, pero es que nosotros voluntariamente decimos, no, esto está más importante. Y justo antes de Lucas 14, Jesús habla de las excusas. Y yo creo que las excusas pueden ser revelación de nuestros ídolos. Y fíjate que somos buenos para poner excusas, ¿verdad? Somos buenísimos para poner excusas. Y creo que hay un momento donde Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que en tu corazón está ocupando un lugar que no le toca ser ocupado. Exacto. Y Dios en algún momento te puede decir, dame eso. Dame eso. Yo recuerdo cuando Dios nos pide que nuestros hijos salgan del colegio que estaban en Guatemala y nos piden que entren a homeschool. En ese momento para mí fue difícil, porque yo había soñado, había creído que en ese colegio se iban a graduar, iban a hacer su carrera, yo los miraba ahí realizándose. Y de una forma u otra, el tema de homeschool a mí no mucho me agradaba, ya lo habíamos platicado, no me agradaba. Y entonces, hoy que estaba preparando este tema, me puse a pensar en ese momento. Y yo dije, quizá esa posición, ese colegio, ese lugar de mis hijos en mí había tomado un lugar que no le pertenecía. Además de que había propósito por el cual Dios nos lleva a los chicos a homeschool, ¿verdad? Pero en ese tiempo creo que fue clave haberle rendido eso a Dios. Porque esos ídolos que se van levantando, tú los tienes que ir identificando y Dios te ayuda a identificarlos. Claro. Y ponerlos delante de Él, a sus pies, para que ese no tome control de tus emociones. Porque cuando Dios me dice, quiero que vayan a homeschool, sentí como un dardo en el corazón de decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dios, tú sabes que yo había soñado con ese colegio, etcétera. Y Dios ya no me dijo nada más, cayó. Pero hoy creo que esa situación había tomado un control, un lugar que no le pertenecía. Así es. Yo recordaba a una amiga y me recuerdo que ella fue vulnerable y me comentaba, ella se separó de su esposo y en ese proceso de separación ella encuentra el amor del Señor y la restauración del Señor para su corazón, ¿no? Pero a mí me impactó cómo ella se da cuenta, y no solo me lo mencionaba a mí, lo habló con su ex esposo y decía, yo entendí cuál era el problema de nuestra separación, y es que tú te volviste mi Dios. Sí. Tú ocupabas todo mi pensamiento, yo me movía alrededor de ti, tú estabas al centro, yo pensaba en ti, yo hacía lo que tú querías, dejé de existir yo para ver que tú te levantaras. Y recuerdo que yo la oía y decía, ¡ala, qué madurez! Eso solo Dios te lo puede revelar, te puede estar diciendo, esto lo hiciste mal. Y ella decía, ¿cómo iba a seguir, a prosperar un matrimonio cuando el Dios de ella era el esposo?
Y claro, es que Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra relación. Por supuesto. Pero el que esté en medio y arriba de todo, sea Él. Es que fíjate que, pero antes de quedar ese punto, es que cuando Él está en el centro o está arriba de esto, del matrimonio, es donde tu matrimonio da frutos. Totalmente. Si no, no va a prosperar. No hay tenemos forma. la capacidad. Porque, por ejemplo, y justo hablando con esta amiga me decía, y él no tenía la culpa, porque yo decidí darle la posición de Dios. Pero eso le afectó a él también. Porque no pudo manejar esa idolatría que tenía de ella. Él tampoco conocía a Jesús. Tampoco lo conoce. En lo que nos contaba, es que ahorita que se juntan a platicar es como, cediste mi lugar a ese Dios que conoces. Exacto. O sea, para él le daba ese orgullo de decir, yo soy su Dios, no solo su esposo. ¿Por qué? Porque regresamos al joven rico. Hay una posición que nos gana. Totalmente. Hay una posición que no queremos ceder. Era una posición que en el caso de esta pareja no le correspondía a él, pero la tomó porque ser idolatrado puede ser tentador, ¿no? Totalmente. Pero podemos ir a muchas cosas, mi amor. O sea, yo me pongo a pensar que podemos levantar ídolos muy fácil. Ídolos en donde, tú decías ahorita algo con lo del colegio de los nenes. Cuando me dijo esto, ¡boom!, sentís algo acá. Yo sí creo que cuando la Biblia o alguien predica y nos dice deberían de esto, bajarlo del lugar y sentís ese... yo creo que ese es un alarma, una alerta de que algo está ocupando un lugar más fuerte. Porque yo te aseguro que si alguien que conoce al Señor Jesús le dicen tienes que amar menos a tus hijos, a tus pertenencias, y lo tiene claro y lo ha vivido y ha tomado decisiones en eso, no le pega. Pero a mí me ha pasado que a veces leo una verdad en la Biblia y sentís como un golpe en el estómago y yo sí me pongo a pensar, ¿por qué esto me está haciendo pensar? Entonces, yo creo que una de las alertas en los ídolos es cuando leemos una verdad de la Biblia y nos incomoda y sentimos ese golpe en el pecho, hay que analizar por qué nos está doliendo tanto. Totalmente. Y tú lo dijiste bien claro. Cuando hay algo que nos incomoda, cuando hay algo que se siente como una espina en el corazón, alerta, porque eso puede ser un ídolo. Pensemos, en un día ordinario, ahorita está de moda el mundial de fútbol, y Dios te dice, apaga el televisor cuando tu equipo está jugando. Imagínate, cuando tu equipo está jugando, está en el momento crucial y Dios te dice, apaga el televisor que quiero hablar contigo. ¿Lo apagarías? O el tema del celular. Exacto. El tema del celular, de decir, voy a dejar el celular a un lado y voy a dedicar para hablar con Dios. O que Dios te diga, dame lo que tienes, tu economía. Dale a alguien esto. Dáselo a alguien que tiene necesidad. Aquí hemos hablado mucho el tema de los diezmos y las ofrendas. Y la gente se excusa muchas veces con ese tema. Es un tema muy discutido. Es decir, no, pero si el diezmo lo hablaron en el Antiguo Testamento, ¿por qué ahora lo tengo que dar? Etcétera. Pero cuando entramos en esa discusión, me hace ver que ahí en su corazón le vuelve a hacer. Hay algo que se está aferrando, es un ídolo. Exacto. Y así puede ser tu trabajo, puede ser tus relaciones, puede ser tus amigos, puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tus sueños, tu universidad, tu carrera universitaria. Y con esto quiero hoy agregar algo a los que nos están oyendo. Nada de lo que estamos mencionando es algo que Dios no te quiera dar y que sea malo. Al contrario, Dios te quiere bendecir con todas esas cosas. Pero si esas cosas que mencionamos están antes que Dios, seguramente el Espíritu Santo te va a decir, necesito que me lo des. Es que cuando el Espíritu Santo ya llega al punto que nos lo pide Él directamente, es porque como tú no lo has podido soltar, no lo has podido dejar, yo necesito intervenir por bien a ti. Exacto. El problema es que cuando hemos levantado ídolos, estos ídolos lo que hacen es alejarnos de Dios. Nos alejan de su voluntad, nos alejan de sus planes para nuestra vida. Y cuando estamos ya lejos decimos, Dios, pero ¿por qué te alejaste tanto de mí? Ya no me has hablado. Y Dios,
tú has levantado muchos ídolos delante de mí, yo ya no me puedo acercar a ti, porque tú le diste la prioridad a todos esos ídolos. Así es. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos ídolos podemos llegar a tener? Porque hasta una comida puede ser un ídolo. Ahorita me vino algo a la mente y yo no creo en las casualidades. Aún tu salud y tu cuerpo fitness puede ser un ídolo. Totalmente, tu cuerpo. ¿Cuántas personas hoy en día está de moda el ser fit, ¿verdad? Y no fat. Pero está bien. Yo desde cuando lo veo de la Biblia digo yo, bueno, seamos templo del Espíritu Santo. El tema es cuando esto ya está a la par de Dios o arriba de Dios. Mira, pues, demos un ejemplo. Somos templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que seamos buenos mayordomos. Entonces debemos cuidarnos y buscar nuestra salud. Eso Dios lo avala, lo ampara. Pero cuando tú te obsesionas, cuando para ti es no, o sea, ni siquiera voy a ir a nada, no llamémosle de la iglesia porque no lo quiero interferir con eso, pero voy a dejar mi relación con Dios, ya no leo la Biblia porque primero está esto, porque primero voy a ir a una carrera, porque primero, ahí ya no está siendo buena mayordoma o mayordomo. Totalmente. Sino que cambió tu enfoque. Y eso es lo que Dios está hablando acá. Totalmente. Cuando el pastor ya te dice, necesito que hoy vengas temprano a la iglesia, estás viniendo muy tarde. Pero si ese es mi día para levantarme tarde, no tengo otro día. Ok. ¿No será eso tu ídolo? Tu descanso. Tu descanso. Tu derecho. Tus derechos. Sí. Es que la línea es bien delgada. Bien delgada. Y nuevamente repetimos, y no quiero que nos veamos al otro extremo. Entonces ya no descanso. No. Entonces ya no voy a tener carro. Entonces no se puede soñar, como se van muchas veces esos religiosos cuadrados que ya se van al otro punto. No, todo esto es de un equilibrio. Y el equilibrio, ¿sabes quién nos ayuda a tenerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Donde tú puedes hacer este ejercicio, güey. Toma todo lo que tienes y ponlo en la balanza del Espíritu Santo. Pon ahí tu carro, pon tu trabajo, pon tu familia, pon tu economía, pon tu salud, pon tu deporte, lo que tengas, todo, ponlo ahí en la balanza y dile al Espíritu Santo, te pido que equilibres mi balanza. Si hay algo que tomó tu lugar, ayúdame a equilibrarlo. Y entonces ahí se vuelve interesante, ¿verdad? Sí, claro. Porque ahí estamos diciéndole a Dios, toma lo que quieras. Porque si la balanza se inclina para mi lado, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar cositas de aquí, que pesan, que están pesando de más. Y empezarle a meter más peso a este lado. ¿Sí? Entonces, creo que es un buen ejercicio que podemos hacer. Y eso yo trato de hacerlo constantemente, no te podría decir a diario porque a veces se me olvida, pero constantemente decirle, perdóname Dios si hay algo que está ocupando tu lugar, perdóname si estoy dedicando más tiempo a una conversación, a un amigo, a mi familia, antes que a ti. Y voy a mencionar algo que nuevamente siento en el corazón decirlo. Incluso puede ser tu ídolo el servicio en la iglesia. Aún eso, es que es increíble. En donde Dios te dice a ti, necesito conversar contigo, y tú digas, no, es que tengo mucho que hacer en la iglesia. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque me ha pasado a mí. Claro. En donde aún sé que el Señor me está llamando, pero estoy tan ocupada sirviendo, y me recuerda a Marta y María. Ese ejemplo iba a tocar ahorita, y te lo iba a decir. Jesús visita a Marta y a María. ¿Te imaginas? Tienes a Jesús en tu casa, pues. Tenés a Jesús en tu casa. Como cada uno de nosotros tenemos a Dios en nuestra casa. Y lo podemos aprovechar. Pero tenés a Jesús que en ese momento estaba limitado físicamente. Y el tenerlo en casa era sacarle el jugo. Aprovecharlo. Marta dice, hay que servir lo mejor para los invitados. Y más, Jesús es su amigo. Entonces dice, a trabajar duro y a cocinar lo mejor, el mejor banquete. Exacto. Pero se da cuenta que está estresadísima en la cocina y no hay nadie que le está ayudando. Y regresa a la sala o el lugar donde estaba la junta y María estaba degustándose a Jesús. Totalmente. Y viene Marta y le reclama a Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué no le dices a María que se pare? En vez de estar perdiendo el tiempo, dice, me venga a ayudar. Y Jesús responde con, de veras, un amor. Con un detalle que le dice, Marta, Marta,
estresada, estás turbada, Afanada. estás afanada, estás. Te cuento algo. María escogió la mejor parte. Total. Es que ¿sabes qué pasa? Hoy en día el estrés, la presión social y muchas otras cosas nos mantienen en un ritmo que decís, cuando tenga tiempo se lo doy a Dios. La otra vez le decía a un amigo, a ver, ¿dedicas tiempo para hablar con Dios? Para escucharlo, para adorarlo, para amarlo. Y me decía, cuando puedo, porque ando tan corrido, tengo mucho trabajo, estoy estudiando ahora y estoy no sé qué, ya ni tengo tiempo, vos. Pero cuando puedo, tal vez voy en el carro y ahí, un ratito le hablo, él me comprende y ya. O sea, ¿realmente eso es darle el primer lugar a Dios o ya tengo ídolos? Exacto, exacto. Y ahorita que hablábamos del primer amor, el primer lugar, y muchos tenemos, en algún momento lo he dicho yo, y el Señor me ha jalado para acá, pero muchos dicen, no, pero mira, el carro me sirve. Vamos a recordar una cosa. Éramos novios. ¿Cada cuánto me ibas a ver a la casa? Híjole, vos, me pusiste en compromiso ahorita. No, pero entre semana. Es casi todos los días. Todos los días. Quería verte. Todos los días. Quería besarte. Pero miren, yo llegaba del trabajo en mi carro y yo ya sabía que estaba el carro de Sergio ahí. Mi mamá me decía, ¿dónde vienes? Porque ya está Sergio aquí esperándote. Y es normal, me explico, porque cuando estamos enamorados, ¿qué queremos hacer? Pues convivir, disfrutar, pasar el mayor tiempo posible. Entonces no me puedes decir a mí que amas a Jesús, que estás enamorado de Jesús, pero no le dedicas tiempo. Que te interesan sus planes para tu vida y no le dedicas tiempo. Es ilógico. Entonces, nuestro tiempo, nuestra agenda, si yo reviso mi agenda, reviso mi tiempo, eso me va a decir qué ídolos tengo. Totalmente. Entonces, el reto para hoy, amigos, es evaluar su vida, o pedirle al Espíritu Santo, mejor dicho, que evalúe su vida, para saber qué ídolos hay en tu corazón que te están alejando de Dios y de su voluntad para tu vida. Amén. Y creo que hoy podemos hacer una oración. Sí, totalmente. En la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Cierren sus ojos, amigos, y vamos a pedirles juntos al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso diario. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Perdónanos porque muchas veces hemos levantado ídolos, porque muchas veces te hemos quitado el lugar que a ti te pertenece. No queremos ser como la multitud que es muy emotiva, sino como esos discípulos comprometidos a mantenerte a ti en primer lugar. Hoy te queremos pedir que calibres nuestra vida, que evalúes nuestra vida, nuestra balanza personal y nos hagas ver cuáles actividades, cuáles cosas, cuáles personas, situaciones, relaciones, qué cosa está ocupando tu lugar y está desequilibrando mi vida con respecto a ti. Yo quiero que tú seas el primer lugar en mi corazón siempre, Padre. Ayúdanos porque esto es difícil. Como seres humanos es difícil. Pero de la mano tuya sabemos que podemos. Así que pido por cada uno de los amigos y familias que ven este podcast para que tú les ayudes en ese proceso de equilibrar su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo tema ha estado. Creo yo que tenemos mucho que hacer y estar siempre atentos, alertas, porque los ídolos se pueden levantar o los podemos levantar en cualquier momento. Cualquier momento. Así que, amigos, pendientes al próximo podcast, que seguro Dios seguirá hablando a sus vidas. Y recuerden siempre una pausa con café, que aquí los estamos esperando. Dios les bendiga. Chao.